mi casa y estar con todos ustedes. Quiero comentarles que en el momento en que la elección en Veracruz empieza a perfilarse ya muy claramente con una coalición ganadora, la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, integrada por el PAN y PRD, y esta ventaja está confirmada plenamente por 13 encuestas, todas las cuales nos dan de 10 puntos para arriba, y aquí se las voy a mostrar. Botia, que fue la primera, posteriormente Verumen, después El Financiero, más tarde Estadística Aplicada, otra encuesta de Verumen, algunas hechas por medios locales como Imagen del Golfo, El Mundo de Córdoba y Orizaba, El Diario de Acayucan, e incluso también encuestas mandadas a elaborar por el PRI, como esta que mandó a hacer con un grupo de norteamericanos que se llama The Mellman Group, que igualmente nos da ventaja, esta de Gabinete de Comunicación Estratégica, que también nos da ventaja, esta de Ulises Beltrán, que nos da ventaja, y esta de Rodrigo de las Heras, que confirma nuestra ventaja por más de 12 puntos. Les decía que en el momento preciso en que la campaña empieza a perfilarse ya con un claro ganador, con una clara coalición ganadora, al gobierno y al PRI se les ocurre aplicarnos la caja china, es decir, sacan de lo más profundo de los archivos de los sistemas de espionaje de nuestro país una grabación de hace 2 o más años, una conversación que sostuve con uno de mis hijos, con mi hijo Omar, que se dedica desde los 19 años a tareas de carácter empresarial, lícitas todas ellas, ninguna vinculada con el gobierno, una grabación que de inmediato difunde una cadena norteamericana y posteriormente difunde Televisa. Pero quiero comentar a ustedes el contexto en el que se dio este hecho. Primero, se da en el contexto, reitero, de una clara ventaja ya de una coalición ganadora, de la coalición PRD-PAN, PAN-PRD, en el contexto en que el candidato del PRI viene bajando de manera notable, encuesta tras encuesta, se advierte una disminución muy importante en la intención de voto para el PRI, y por el contrario, un crecimiento relevante también de la intención de voto en favor de nuestra coalición. En ese momento sacan esta grabación. Yo regresaba el lunes pasado de Coatzacoalcos, a las 2 de la tarde aproximadamente, cuando recibí una llamada de Miami, de la cadena Univisión, para preguntarme sobre este tema, mismo que prácticamente ya tenían arriba en redes. Yo no sabía de la existencia de la grabación y no pude pronunciarme acerca de algo que desconocía. Pero afortunadamente, Omar, mi hijo, estaba precisamente por razones de trabajo en la ciudad de Miami, y le pedí a la cadena Univisión, a quien me trató de entrevistar, que lo recibieran y que él les mostrara que lo que estaban afirmando era absolutamente falso, como lo es. Omar se trasladó de inmediato a la cadena Univisión, llevó su computadora, llevó todos sus documentos y acreditó varias cosas. La primera, que él se dedica desde hace más de 10 años a la actividad de promoción inmobiliaria, no a invertir en inmuebles, a promover inversiones en inmuebles, en México, en Estados Unidos y en otros países. Acreditó también que el proyecto al que se refirió el reportaje de Univisión era un proyecto que se había llevado a cabo hace 3 años y que no se había podido desarrollar, que en ningún momento había habido ni oferta, ni un centavo siquiera, de la familia Yunes, o de él, o de su padre, o de nadie de la familia, porque reitero, él no es inversionista, él es promotor de inversiones. Les demostró a los señores de Univisión, a las reporteras, a los reporteros y a los directivos de Univisión, les demostró que en ningún momento hubo compra de ninguna propiedad y les acreditó
con correos electrónicos que lo que sí había habido era ofrecimiento de un proyecto a inversionistas de Estados Unidos y de México para que participaran en su desarrollo. A pesar de esto, Univisión tomó la decisión de transmitir la infamia. Pero es muy interesante, y seguramente ustedes lo advirtieron, algo que sucedió. La transmisión de esta infamia se convirtió en un spot a favor del PRI. Este spot considera al término del video una intervención del candidato del PRI, vestido como acostumbra en campaña, con sus logotipos, diciendo que él era bueno, que él era un hombre que no tenía riquezas, que no se explicaba nada acerca de mi riqueza, que cómo era posible. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué entrevistan al candidato del PRI? ¿Qué sentido tiene si el reportaje era un reportaje de denuncia y tenía como objetivo señalar lo que ellos consideraban un hecho ilícito, a pesar de que ya sabían que no había habido ningún hecho ilícito y que el proyecto no se había llevado a cabo y que la conversación era de hace casi 3 años? Si a pesar de eso incluyen al candidato del PRI en este spot político de altísimo costo. El mismo día, Televisa toma la decisión de transmitir lo que Univisión había hecho. Previamente, yo solicité hablar con Joaquín López Dóriga para explicarle lo que había sucedido y para decirle que iban a transmitir algo que contenía una falsedad. Le pedí también derecho de réplica, mismo derecho que me fue negado. Me fue negado el lunes y me fue negado ayer, violando el artículo 6º de la Constitución. Envié también un comunicado que se negaron a leer en Televisa. Evidentemente, en este tema hay, en primer lugar, una intervención indebida del gobierno en un proceso electoral. En segundo lugar, hay muchos recursos, muchísimos recursos, pagados a quienes difundieron esta infamia, sin importar que lastimaran no solo mi prestigio, sino sobre todo el prestigio de un joven que no tiene absolutamente nada que ver con tareas políticas y de gobierno. Lo que sucedió es que Duarte, el PRI, no solo en Veracruz, sino también el PRI a nivel nacional y el gobierno federal, se dieron cuenta de que están perdiendo la elección en Veracruz y para ellos, como lo han dicho, perder Veracruz es perder 2018 y van a perder Veracruz y van a perder 2018. La guerra sucia a mí no me va a doblar. Yo quise venir aquí a dar la cara frente a ustedes, a decirles que yo no me arrugo frente a este tipo de cosas, que al contrario, que yo voy a seguir adelante y que la campaña que hemos llevado a cabo en Veracruz es una campaña totalmente distinta a la del PRI. El PRI compra lodo y compra difusores de lodo, yo no. Yo lo que he hecho es plantearle a los veracruzanos solución a sus problemas en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de desarrollo económico y empleo, y en algo que es muy importante, en el combate a la brutal corrupción que afecta a Veracruz. Quiero decirles que me llamó muchísimo la atención algo, el hecho de que no se haya pronunciado Televisa ni Univisión sobre algo que es evidente, que es la corrupción en el gobierno del estado de Veracruz. Una corrupción que, en palabras del propio auditor superior de la Federación, lleva al gobierno de Veracruz a ser el más corrupto del país. En solo 3 años, de acuerdo a los últimos informes que recibieron los señores diputados, 35,000 millones de pesos desviados solo de fondos federales. Y aquí tengo en mi poder las denuncias ya presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, ya presentadas contra funcionarios del gobierno del estado de Veracruz. El monto de lo que tengo aquí en mi poder es superior, casi son 14,000 millones de pesos, 14,000 millones de pesos de denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y algo que es muy interesante, aquí mismo, en este recinto, se encuentran 5, cuando menos 5, de los ya denunciados por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, y gozan de fuero y por eso vinieron a esta Cámara. Me refiero concretamente a los diputados Eric Lagos,
que fue secretario general de gobierno con Duarte, Jorge Carballo, que fue secretario de Desarrollo Social, Adolfo Mota, que fue secretario de Educación Pública, Edgar Espinoso, que fue subsecretario de Finanzas, y Tarek Abdala, que fue tesorero del Estado. Todos ellos están denunciados penalmente ante la Procuraduría General de la República. ¿Y qué sucede? Que la Procuraduría no actúa, encubre. Lo que hace el gobierno federal es utilizar los órganos de procuración de justicia y los órganos de espionaje para perseguir a los adversarios. Les vamos a ganar la elección, no tengan duda. Otra cosa que llama la atención, y que lo digo aquí también, es que Andrés Manuel López Obrador haya ido a Veracruz a unirse con el PRI para hacer campaña contra la coalición para rescatar Veracruz PAN-PRD. Durante 5 días, y de la manera más evidente, López Obrador hizo campaña en favor del PRI, atacando a nuestra coalición. Jamás se refirió a la corrupción de Duarte, se dedicó a agredir directamente al candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz. Es decir, en Veracruz, PRI y Morena van juntos, pues al PRI, a Morena y a todo el grupo de corruptos que apoya al candidato del PRI, les vamos a ganar la elección el 5 de junio. Estamos 12 puntos arriba en las encuestas y esperamos ir todavía más arriba. Eso es lo que les quería comentar y estoy a sus órdenes si quieren hacer alguna pregunta. Así es, tenemos la primera pregunta de Víctor Barrera, de Libertador. Buenas tardes, candidato. Usted bien lo señala, algunas veces la estructura saca la memoria de años atrás para enlodar los comicios. Esto lo veremos frecuente en el próximo mes que queda y veremos que usted será nuevamente tocado o amolestado en su figura con relación a lo que hizo usted con el Bester Gordillo, lo que hizo usted en el ISSSTE, lo que hizo usted con el ex candidato Cárdenas. ¿Usted ya está consciente que esto podría salir y que podrían ser duros golpes, no para su persona, sino para la democracia mexicana? Mire, yo estoy totalmente cierto de que la estrategia del PRI y del gobierno federal y estatal seguirá siendo exactamente la misma. Guerra sucia para tratar de bajarnos, pero los veracruzanos ya no les creen. Los veracruzanos en un 85% rechazan al PRI y en todas las encuestas el 92% pide que Duarte vaya a la cárcel. Nosotros será la última ocasión en que nos refiramos a la guerra sucia. No lo volveremos a hacer. Sabemos que vendrán muchos ataques más, pero no vamos a perder el tiempo en esto. El próximo lunes presentaré mi programa estatal de desarrollo económico, competitividad y empleo, y así le seguiremos, cada lunes presentando un programa específico. Eso es lo que nos ha dado la ventaja. Yo desde aquí le quiero pedir a Televisa y a TV Azteca que garanticen mi respeto constitucional a la réplica, que me den la oportunidad de replicar y de demostrar que ellos sabían, antes de difundir esta nota, que era una mentira lo que iban a difundir. Y no solo eso, que se metieron en el proceso electoral indebidamente haciendo un spot político, al incluir en este reportaje al candidato del PRI, que nada tenía que hacer en ese reportaje. La siguiente pregunta es de Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes. Bueno, con todas sus palabras, usted está responsabilizando a Univisión y a Televisa de ser el instrumento para los ataques en su contra a través de este espionaje telefónico que debió haber hecho el gobierno desde hace tiempo, o el PRI. Es así, o sea, al decir que se meten en la campaña, las televisoras están entrando en esta guerra sucia. Por lo tanto, no habría una denuncia en el INE contra las televisoras por esta actuación. Segundo, ¿qué diferencia hay de hace 6 años? También hace 6 años había una competencia fuerte en Veracruz y sin embargo, por alguna causa, pues ganó Duarte. ¿Qué diferencia hay de hace 6 años ahora, señor? Y también preguntarle, ¿qué le dice a esa parte todavía del PRD que se niega a apoyarlo y que ayer por parte del coordinador Martínez Neri, que aquí no está, que es de esta corriente de ADN,
le cuestionaron y que decían que no meten las manos por nadie. Muchas gracias. Contesto en el orden en que me preguntó. La primera, Univisión transmitió lo que transmitió a sabiendas de que era mentira. Y si ustedes entran a la página de Univisión, mi hijo los obligó a que le entrevistaran o a que pasaran directo al aire una expresión de él directa también, señalando que lo que estaban difundiendo era una mentira. Está en la página de Univisión. Televisa, a sabiendas de que lo que iban a difundir era falso, se negó a darme el derecho de réplica y envié una comunicación que la recibieron en la oficina de Joaquín López Dóriga y se negaron a leer la comunicación. Ayer insistí todo el día, para eso vine a la Ciudad de México, a tener el derecho de réplica y me fue negado el mismo. ¿Qué diferencia hay con hace 6 años? Que Veracruz está hoy en situación más desastrosa que hace 6 años. Veracruz vive una situación de emergencia en todos los órdenes, de emergencia no solo en seguridad, de emergencia financiera, de emergencia en salud, de emergencia en educación, de emergencia en todos los órdenes. Y esto se debe a un gobierno corrupto vinculado con la delincuencia organizada, como lo he denunciado en múltiples ocasiones. La parte del PRD que se niega a apoyarme, sinceramente, no la conozco. El PRD en Veracruz, 100% me está apoyando y lo está haciendo con toda la potencia, con toda la fuerza. Aquí están mis compañeros del PRD y allá en Veracruz están trabajando en todos los municipios. Anoche tuve oportunidad de hablar con el maestro Martínez Neri, quien fue muy generoso en su expresión. Esta mañana hablé con Agustín Basabe y le he enviado una comunicación a Agustín Basabe, que seguramente la hará llegar a ustedes, donde le explico punto a punto lo que sucedió. Esto es parte, reitero, de una guerra sucia, de un régimen corrupto, desde arriba, desde el gobierno federal hasta el último reducto, que no quiere perder Veracruz, porque saben que al perder Veracruz no solo pierden uno de los estados más importantes, sino saldrá a la luz las corruptelas en que han incurrido, desde el nivel estatal y también en el nivel federal. Saldrá a la luz y ese es mi compromiso. La tercera pregunta es de Elena Michel, de 24 horas. Buenas tardes, candidato. Yo quisiera preguntarle, esto es como un punto respecto, digamos, a sus recursos, a sus ingresos. Tenemos el antecedente de lo de los papeles de Panamá y preguntarle si usted estaría dispuesto como a abrir todo su declaración patrimonial, pero a una revisión de las autoridades competentes, es decir, a que no nada más sean sus dichos, sino a ponerlas, a someterlas a una revisión propiamente de las autoridades, que es lo que está pidiendo la oposición. Gracias. Gracias, Elena. Desde el año 2005, en que fui servidor público federal como subsecretario de Seguridad Pública, pedí a la Secretaría de la Función Pública que mis declaraciones fueran publicadas en Internet y que se pudieran consultar. Lo hice también como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y más tarde como director general del ISSSTE. Siempre han sido públicas mis declaraciones y han estado sometidas al escrutinio de la Secretaría de la Función Pública. Cuando fui convocado a firmar el 3 de 3, lo hice de inmediato y ahí aparece en la página respectiva. Y estaré siempre dispuesto a que cualquier autoridad federal o local revise mis declaraciones patrimoniales y cheque si coinciden o no con mis ingresos históricos y con lo que realmente tengo. Y les quiero decir que coinciden, que jamás he mentido. La siguiente pregunta es de Juan Hernández, de En Directo. Buenas tardes, candidato. La pregunta sería referente a esa incursión de Andrés Manuel López Obrador ya de lleno como golpeador del PRI. ¿Usted no descarta alguna denuncia ante el INE porque también esta persona está haciendo actos anticipados de campaña presidencial? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que es vergonzoso realmente para Morena que en Veracruz estén aliados con lo más corrupto que ha dado el PRI en su historia. El régimen de Veracruz, el régimen de Javier Duarte, es el régimen más corrupto en la historia de Veracruz, y Morena se alió con ellos en Veracruz. Es una vergüenza, los veracruzanos tendrán que responder, y seguramente los mexicanos lo sabrán ya, he visto que ya ha trascendido. Yo no iré a temas de juicios, mi hijo va a denunciar en su momento a quienes le faltaron
y a quienes afectaron su desarrollo profesional. Él es empresario, él vive de su talento, vive de su prestigio, va a presentar las denuncias correspondientes. Yo no voy a perder el tiempo, yo voy a seguir trabajando, vine a presentarme frente a ustedes, a platicar con mis compañeros diputados, a explicarles lo que ha pasado en Veracruz, porque a mí me gusta dar la cara y no tengo nada que ocultar. Y ya si los ciudadanos deciden que Andrés Manuel sí o Andrés Manuel no, ese será otro tema. El mío hoy es que dentro de 45 días en Veracruz ganaremos las elecciones para gobernador del estado y el PRI saldrá de Palacio de Gobierno. Haremos en Veracruz lo que no se ha podido hacer en 86 años, sacar al PRI de Palacio de Gobierno. Y la última pregunta que tenemos es Maxi Peláez de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Hola, Maxi. Yo quiero preguntarle concretamente, ¿qué va a hacer para contrarrestar esta campaña que dice usted hay para en su contra para porque va arriba de las encuestas? Y la otra, quisiera saber un poquito más, o sea, ¿qué le dijo la dirigencia en esta plática que tuvo con Agustín Basabe? Porque ayer, bueno, en el PRD, pues sí había preocupación, a lo mejor no de todos o de los que están aquí, pero con quienes platicamos sí mostraban preocupación y pedían la intervención de la PGR, de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque decían que Miguel Ángel Yunes pues tendría que dar la cara, ¿no? Entonces sí tendría que dar una explicación directamente a la dirigencia nacional, ya que van en esta alianza. A ver, ¿qué voy a hacer para contestar esta guerra sucia? Absolutamente nada. Seguir trabajando como lo estoy haciendo todos los días, desde las 5 de la mañana hasta muy tarde de la noche. Aquí me acompañó Bolaños, me ha acompañado, bueno, tú también estuviste ahí, Julio, Enrique Cambranis, todo les consta que trabajamos desde la madrugada hasta muy tarde y que lo que estamos haciendo es plantear propuestas serias, concretas, elaboradas, con la asesoría de expertos, programadas, calendarizadas, con una definición de fondos, de dónde van a salir, y eso es lo que nos ha permitido ganar esta elección, ir muy adelante en las encuestas. No vamos a hacer absolutamente nada que no sea eso. Yo no participaré en esta guerra sucia, repito, seguramente vendrán 1000 más. El gobierno tiene un archivo enorme de grabaciones de todos ustedes, de todos nosotros, pueden hacer lo que sea con esas grabaciones, las pueden sumar, las pueden mezclar, la tecnología hoy permite todo. Yo no le voy a entrar a eso, hoy tendría que haber estado en Poza Rica, aquí con Nalo, que me hizo el favor de pero invitarme, no le tiene miedo a pero tomé la decisión de venir. No le tengo ningún temor, porque los veracruzanos saben perfectamente bien, saben los veracruzanos que Duarte y el régimen que encabeza Duarte son lo peor que le ha dado Veracruz a los veracruzanos. Lo peor, el 85% quieren que ya se vaya. Y por último le contesto lo siguiente, la PGR, la Fiscalía, la Unidad de Lavado de Dinero, absolutamente todas estas dependencias las maneja el PRI, son gobiernos priistas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Si hubiera una acusación en mi contra, una que tuviera sustento, no estaría yo aquí, estaría yo sometido a proceso. Lo que hacen es presentar una y otra denuncia y le siguen y van a seguir presentando, pero jamás he sido siquiera convocado, jamás. Yo no voy a caer en esa trampa, yo voy a seguir trabajando como se debe trabajar, con responsabilidad, con todo el sentido puesto en ganar la elección y en ganar para lograr el triunfo que los veracruzanos quieren. Un triunfo histórico, que será histórico no solo para Veracruz, sino histórico para México. Les agradezco mucho. Tenemos una pregunta más, perdón. Nada más me quedó pendiente, ¿qué le dijo a Agustín Basabe? Perdón, ¿qué me dijo Agustín Basabe? Tiene razón. Agustín Basabe no me llamó, yo le llamé esta mañana. Y me dijo exactamente lo mismo que me han dicho todos los demás compañeros, lo mismo que me dijo Martínez Neri, lo mismo que me dijo Acosta Naranjo. Me dijo, te conozco, sé de tu honorabilidad, no está en duda absolutamente. Qué bueno que vayas y te pongas frente a los medios y que hagas lo que tienes que hacer, responder a sus preguntas. Y aquí estoy, por eso vine y lo hago con muchísimo gusto. Candidato, tenemos una pregunta adicional. Margarita Nicolás. Buenas tardes, Miguel Ángel, preguntarte precisamente, sabiendo que las instituciones a nivel federal, que es a donde llegan estas acusaciones, ¿qué esperas realmente de la PGR y de la Fiscalía para, en este caso, porque recuerdo que había una denuncia en tu contra y que decías que jamás te habían llamado a declarar la procuradora o alguna persona de ahí de la PGR. ¿Cómo hacer para remontar? Porque realmente es difícil
ponerse contra el gobierno en estas condiciones. Tiene razón, Margarita, es muy difícil ser opositor, particularmente contra un gobierno de trogloditas como el gobierno de Veracruz. Es muy difícil. Me he enfrentado a dos auténticos trogloditas de la política, a Fidel Herrera y a Javier Duarte. Y eso es lo que hoy me ha ganado el aprecio de millones de veracruzanos que saben que tuve el valor para enfrentarlos. Lo que yo esperaría de la PGR es que actúe pronto en contra de quienes ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano respetable, que es un órgano que ha analizado a fondo las auditorías, que es un órgano que presentó denuncias penales cuando tuvo en sus manos todos los elementos para hacerlo, que actúe en contra de todos y que actúe sobre todo en contra de los 5 diputados que aquí andan gozando de fuero, huyendo de la justicia porque la Procuraduría los encubre. Eso esperaría, que la Procuraduría actúe con eficiencia y con oportunidad. Muchísimo. No, cuando sea, cuando deba de ser. Muy bien,